A continuación vamos a presentar el PBL número 7, el cual consiste en la implementación de relays. Antes de comenzar la explicación, hay unas definiciones que debemos tener claras. La primera es la definición de Open Collector. En este caso, la definición general de Open Collector es un transistor que recibe una cierta carga en la salida de su colector. En este caso, como podemos ver, a la salida del colector está el relay y este relay recibe un voltaje de 24 voltios. El objetivo del Open Collector es que tengamos más corriente de la que nos puede dar el transistor, ya que el transistor sin tener, sin tener este Open Collector simplemente nos dará una corriente muy baja, lo cual no nos va a dar el poder suficiente para poder hacer funcionar nuestro relay. Por eso mismo, cuando agregamos esta carga de 24 voltios, cuando nuestro, cuando nuestro transistor está activado, va a haber un tránsito de corriente mucho mayor. Ahora, ¿qué es el relay? El relay básicamente es un switch magnético con una bobina. Esta bobina, cuando no recibe corriente, mueve un switchito y ese switchito está pegado a una placa que se llama normalmente cerrado. Al momento que hacemos pasar cierta corriente, esta corriente va a provocar que se invierta el campo magnético de este switch y entonces se mueva y se pegue ahora a lo que llamaríamos el normalmente abierto, que en este caso va a ser contacto y se va a cerrar, lo que va a hacer que nuestro circuito de salida quede conectado. Podemos verlo de esta manera. Cuando no está funcionando el transistor, no está pasando corriente, entonces nuestro circuito está abierto. Cuando accionamos esto, entre el pulso de 5 voltios se activa el transistor, empieza a fluir corriente y se cierra nuestro circuito, el cual está recibiendo un voltaje AC. Esta es la fase neutra y este es el voltaje de corriente alterna. Ahora mi compañero Sebas va a explicarles el siguiente circuito. El circuito 2 es el par Darlington, en el cual, a diferencia del circuito normal del Open Collector, se ocupa un arreglo de dos transistores NPN, en el cual se permite soportar mayores corrientes de las que se podría en un solo transistor. Esto debido a que su configuración da como beta final igual a beta 1 por beta 2. Esto funciona de la misma forma, ya que al recibir un 1 lógico, se polariza la base de nuestro transistor y permitirá el paso de corriente hacia el emisor. Pero nosotros, al agregarle una carga, en este caso una bobina, pues estaríamos generando un campo magnético que provocaría que la salida del relay cambie y cierre el circuito, con lo que se conseguirá que se prenda el foco. A continuación va nuestra compañera Aroni. Bueno, finalmente tenemos el circuito donde usamos un switch. Este switch se conecta a dos relays, donde dependiendo dónde se encuentra el switch, será el circuito abierto o cerrado para cada uno de ellos. En este caso tenemos el switch en la parte de abajo, por lo que el foco que recibe la corriente será el de abajo y será el que prenda. Si lo volvemos a modificar a la parte de arriba, este será el relay que dejará el paso de corriente, por lo que se prenderá el foco superior. Y mi compañero Martín continuará con las conclusiones. Pero para poder concluir, en esta práctica yo aprendí básicamente lo que es un relay, ya que antes había escuchado lo que eran, pero no sabía realmente cómo trabajaban o cuál era su finalidad y uso. Entre estos usos encontramos algunas ventajas, como que sirven mucho para electrónica de potencia, ya que resisten grandes voltajes y el paso de corrientes muy grandes, que inclusive pueden llegar hasta los 400 amperes. También, también aprendí básicamente lo que es el Open Collector y, y cómo nos ha ayudado en este práctica y en la práctica anterior. Ahora mi compañero Sebas va a dar su conclusión.
Como conclusión, creo que el relevador electromecánico es una gran herramienta que nos permite manejar voltajes de hasta 440 volts y altas corrientes. Sin embargo, por sus características físicas tiene poco tiempo de vida y en comparación a los demás de estado sólido también maneja muy poca frecuencia. Sin embargo, nos permite aislar dos circuitos y así, a pesar de tener problemas en alguno de ellos, no sufrirían percances en cada uno. Esto nos genera grandes ventajas a la hora de trabajar con controles digitales en una casa, como lo es en el caso de la domótica. A continuación va la conclusión de nuestra compañera Aaron. Bueno, de mi parte yo suelo ser una persona un poco más gráfica, por lo que quedarnos solo en simuladores me costó un poco más de trabajo comprender el PBL. Sin embargo, con ayuda de mis compañeros y del profesor, pude comprender bien de qué se trataba cada circuito y cuándo hay que aplicarlo, así como las ventajas y desventajas de usar un relay.